¿cómo están? Mi nombre es Juan Andrés, bienvenidos de nuevo a este canal de reseñas de libros deportivos, libros con 0,5 en vez de 12. El día de hoy, no, todavía no hay reseña, lo lamento, la universidad me ha ocupado mucho, entonces viene un video explicativo sobre cosas del canal, después de algunas recomendaciones y también unas recomendaciones de mi parte para ustedes sobre libros no deportivos que creo yo que ustedes deberían aprovechar, buscar, leer, porque son libros que conocí gracias a la maestría que estoy haciendo aquí en Ciudad de México, que tiene que ver con literatura. Y entonces pues arranquemos de una vez. Igual yo hice una votación, una recomendación en Instagram sobre qué libro, sobre qué deporte debería ser la siguiente reseña. Escogieron béisbol, ya estoy leyendo, pero no he podido terminar el libro por muchas situaciones, entonces para que lo sepan, sí cumplí, sí va sobre béisbol. Y para los que no me siguen, estoy en redes sociales, estoy como libros en Instagram y en Twitter estoy como Juan de Papel, así me encuentran súper fácil. Entonces, bueno, vamos primero con las aclaraciones. Son dos aclaraciones que quiero hacer porque me parece importante para el canal. La primera, ¿qué libros no vamos a encontrar aquí? Son dos tipos de libros. ¿Qué libros no vamos a encontrar en libros? El primero, autobiografías. Las autobiografías no me llaman mucho la atención. Es decir, me encanta el deporte, valoro mucho a los deportistas, pero en extrañas ocasiones el deportista tiene ese tipo de criterio, carácter que podríamos encontrar en un gran periodista o en un gran escritor a la hora de revisar su historia. Hay muchos libros escritos por personajes del deporte, a veces son libros de motivación, a veces son libros haciendo un tipo de reflexiones y que si bien dan datos importantes sobre su vida, datos que vale la pena conocer, no tienen un valor literario profundo. A veces podríamos decir que periodístico sí, pero la manera de contarlo no me parece tan interesante. Y a mí lo que me convoca muchas veces no es solo el personaje o lo que se dice, sino cómo se cuenta. Y cómo se cuenta puede ser muy interesante, porque eso puede variar que haya 1000 libros sobre Maradona, pero que esos 1000 libros solo 10 sean buenos libros sobre Maradona. Eso es clave. Entonces, por eso cuando a veces me recomiendan autobiografías de deportistas, pues yo soy un poco cauteloso. No todas me impactan, me llenan o me interesan. Puede haber trampas. Menciono una, por ejemplo. Un profesor hace poco me estuvo hablando de la autobiografía de André Agassi. Resulta que, aunque se vende como autobiografía y uno la puede preguntar así, no está escrita por él. De hecho, una de las cosas que menciona es que en una parte Agassi hace explícito esto y dice, si el libro lo hubiera escrito yo, se hubiera ido de esta manera. Y pues el que lo leyó me decía, no, por este lado hubiera sido malísimo. El libro está escrito por un gran periodista que hace poco estuvo sonando porque una película en Amazon que habla sobre un libro que él mismo escribió que se llama The Tender Bar. Entonces lo que tengo en la mente aquí, tengo más eso que el nombre del periodista, pero gracias a Dios están los subtítulos y lo voy a poner acá. Entonces es para que sepan, ahí hay una trampa. Entonces ese libro ya es como, un giro y me interesaría buscarlo porque hay una recomendación de alguien en quien confío mucho a nivel de criterio literario, un profesor mío, Luján, de apellido Luján. Soy malísimo para los nombres, como se dan cuenta, entonces aquí también voy a poner el nombre del profesor porque ha escrito libros, etc. Entonces, como para decir por qué. Pero entonces esa es una primera trampa. Puede haber otra trampa, por ejemplo, y la tengo acá con un libro que encontré en la feria del libro que hace no mucho tuvo lugar aquí en la UNAM, y es este libro que se llama Torneo, de Miguel Pardeza. Es un libro escrito por un exjugador del Real Madrid. Pero ¿por qué este? Me lo recomendaron porque el libro está escrito por un jugador que después realizó estudios universitarios de filología. O sea, tuvo toda una carrera post-futbolística que lo acercó a los medios, a la escritura. Entonces el libro se torna muy interesante. Además porque precisamente este no es tal vez el nombre más recordado de un jugador que además hizo parte de un momento importante del Real Madrid, como es la Quinta del Buitre, sino que además de eso, pues tiene toda otra carga de análisis y de reflexión que me parece interesante revisar. Entonces ahí es cuando yo digo, vale la pena revisarlo. No todos los libros, no todos los futbolistas son grandes escritores, hay algunos que vale la pena consultar, revisar. Y por eso soy selectivo. Me han recomendado varias autobiografías, porque de todos los deportistas hay,
pero la clave para mí está en qué valor literario puede estar ahí, o sea, el momento de contarlo, de narrarlo. No por esto digo o lo desclasifique desde el principio como no es un libro que valga la pena leerlo, no, pero no está en mi foco de interés. Por eso quiero ser bastante claro, porque pues, si a ustedes les interesa, léanlo, o sea, cada quien lea lo que le parezca. De hecho, empezando por mí, es decir, yo leo libros sobre deporte. Hay mucha gente que dice que pues este no es un campo tan interesante o de literatura, alta literatura. Entonces, pues, por eso digo, cada quien de buscar los libros que les gusten, que le apasionen y que disfruten. Por eso defiendo Harry Potter. Yo comencé leyendo Harry Potter, muchos libros de Harry Potter. Defiendo mucho los cómics. Yo empecé leyendo Tintín. Entonces, cada quien que disfrute de estos libros lo busque, simplemente como para hacer la aclaración propia. Ese es el primero. El segundo tipo de libros que no vamos a encontrar en libros tienen que ver con libros de táctica. Los libros de táctica o estrategia o técnica o que me explican un deporte de una manera muy, ¿cómo llamarlo? Técnica, podríamos decirlo, no son de mi interés. ¿Por qué? Precisamente porque son esquemáticos y tienen otra función. O sea, su función realmente es acercar a las personas que les interesa conocer de ese deporte o sobre lo que se dedican de esta manera. Esto puede ser de cualquier deporte, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ciclismo y hay deportes que te especifican de cómo puede ser un mejor ciclista, amateur, cómo funciona toda la parte científica del ciclismo, porque pues hay mucho metido ahí. Y eso no me interesa tanto, realmente no. Ahora, si a través de una historia de un ciclista, de un médico, de algo, me cuentan cómo funciona esto, eso es otra cosa. Y ese sí me podría interesar. Entonces, es una distinción porque de todos los deportes, si hay libros en ese sentido, hay una guía para el boxeo, por ejemplo. Pero eso no es una novela de boxeo, son dos cosas distintas. Entonces, esos libros de técnica y táctica, pues no me llaman mucho la atención a mí en ningún caso. Pero lo que les digo, si hay un escritor que va a hablar de algún deporte, muy seguramente va a recurrir a aspectos técnicos y tácticos. Un ejemplo, cuando leímos la crónica o el perfil sobre Robert Enke, que dejó aquí la reseña, es un libro que reseñamos hace ya tiempo, el periodista se encargó de hablar de los estilos de arqueros que había en Alemania, porque era necesario para su crónica. Es decir, está involucrando esos aspectos técnicos en la narración, pero no está hablándome solo del aspecto técnico, sino porque hace parte de lo que le parece interesante para poder contarnos quién era Robert Enke. Y eso me parece buenísimo, porque el periodista lo necesita, el escritor lo necesita, entonces lo aplica, tiene un sentido, porque no está haciendo pedagogía hacia ataca un arquero, sino comparemos a Robert Enke en su momento con otros arqueros que había, como Oliver Kahn en su momento, y entendamos cómo funcionaba él como arquero y cómo eso le hacía ser querido o no ser querido por los alemanes. Es un elemento técnico llevado a toda una cuestión social, de fanatismo, de lo que le tocaba a él como posible arquero en la selección alemana. Es más complejo. Entonces, eso es como otra aclaración de qué libros no vamos a encontrar acá y qué otros libros. Eso les dejará como claras las posibilidades. Lo que sí podemos encontrar acá en libros, y esta sí es una aclaración importante, a veces son libros que tienen una cuestión más social o humanista, si se quiere, sobre deportes. Libros que les interesa abordar algún aspecto del deporte, entenderlo un poco más a nivel social. ¿Por qué? Porque eso sí hace falta mucho. Es decir, a veces sentimos como que el fútbol es un elemento alejado y no hace parte de una sociedad. El boxeo está alejado, ya es un espectáculo, pero no, tiene toda su integración social y a veces es bueno entender cómo algunos referentes académicos, no académicos o personas que les interesa el deporte tratan de hacerlo. Son libros más densos, sí tengo algunos, pero pues digamos es algo que me parece que sí vale la pena a veces revisar, porque es un acercamiento que me parece muy útil y que siento que muchas personas deberían hacer con todos los deportes. O sea, usted que le interesa algún tema para hacer una tesis, hágalo sobre cómo se integra ese deporte con su campo de acción, solo como por mencionarlo, no sé, como por un tiro al aire. Bueno, hasta ahí vamos con lo que era clave decir, los libros que no vamos a encontrar en libros. Lo segundo, vamos a hacer algunas recomendaciones. Vuelvo y repito, soy pésimo para los nombres. Pero tuve que leer algunos libros sobre Nigeria, de autores nigerianos. Y les voy a decir de una manera clara. ¿Qué sabía yo de Nigeria? Pues sobre la selección de fútbol de Nigeria
y el primer nombre, JJ Okocha, lo tenía aquí metido en la cabeza. Pero resulta que he descubierto toda una gran posibilidad literaria en Nigeria. Qué grandes libros los que me tocaron, si los pueden leer en inglés aún mejor. Están escritos en inglés originalmente. Yo los he leído en español y me parece una buena recomendación. 3 libros que creo buenísimos. Realmente no tienen pierde. Son muy, muy, muy buenos. Entonces, el primero se llama Los Pescadores. Y para no cometer errores con el nombre y apellido, lo dejo acá, acá abajo. Pero qué gran libro. O sea, tremendo. La tensión que logra hasta la mitad es tremenda y después lo que sigue es un manejo tremendo de cómo llevar un tema y una trama así tensa. El segundo es un libro que se llama Todo se desmorona, que nos cuenta de cómo era Nigeria antes de ser Nigeria, entendiendo también que Nigeria es un constructo europeo, ¿no? De que vamos a marcar unas divisiones por aquí y por acá. Gran libro, una historia increíble. Me acerqué por primera vez como nunca lo había hecho a la cultura Igbo, en este caso, y al África en general. Entonces, de verdad, gran novela, no tiene pierde, y es tan buena que en la que les mencioné primero, en Los Pescadores, está. Entonces, es como una recomendación directa. Y el tercer libro se llama Medio Sol Amarillo, Half of a Yellow Sun, sí, Medio Sol Amarillo, que es una novela sobre Biafra, una nación que existió por un tiempo, que se separó de Nigeria, de todos estos problemas. Es que todos tienen que ver con Nigeria porque pues tuve la posibilidad de leer muchos autores africanos. Y otra gran novela, súper interesante. Arroja muchos datos históricos, pero a la vez también es importante para ver un aspecto que yo considero clave. ¿Qué sucede con la población mientras hay guerra? Porque la gente tiene que seguir viviendo. Eso me parece buenísimo. Y es una recomendación grande. Dejo también el nombre del autor aquí porque no quiero decir mal. Entonces, de verdad, recomendaciones de libros no deportivos para que aprovechen. Entonces, este ha sido el video de hoy. Ojalá les parezca interesante verlo. Es diferente. Prometo, apenas termine todo lo que es el cierre de semestre esto, vienen más reseñas para que estén pendientes. Igual, hay más contenido deportivo si quieren en el Crack Letter. Suscríbanse al Crack Letter. Libros hace parte del Crack Letter, entonces suscríbanse. Dejo el link abajo. Gracias a mis Patreons, quienes han visto cómo estoy tratando de hacer cositas con sus apoyos. Dejo mi link aquí en Patreon. Recuerden, estoy en redes sociales. Denle me gusta al canal, al video. Suscríbanse al canal. Estén pendientes de los videos y nos vemos en la próxima reseña. Y eso es todo. Chao.